La biología se puede definir como la ciencia de la vida misma, ya que se encarga de estudiar a todas las formas de vida conocidas por el ser humano y también a las nuevas especies que serán conocidas en un futuro próximo. Compendiodesalud.com presenta ¿Qué es la biología y su importancia? La biología es el estudio que se encarga de conocer al hombre, su sistema, funciones y su organismo. Pero también se encarga de hacer lo mismo con todas las otras especies que viven en el planeta. Esta amplia ciencia se encarga de analizar y extraer muestras de todas las especies, manteniendo así un registro completo de la estructura, función, crecimiento, origen, evolución y distribución de todos los seres vivos. Su principal importancia reside completamente en la recopilación de conocimientos de cada especie, su salud, acciones y reacciones frente a los diferentes agentes para anticipar y prevenir los males que puede tener la Tierra. En la antigüedad, cuando el estudio de la biología no había sido creado, el hombre o cualquier especie que sufriera de una enfermedad o herida generalmente moría. Pero con el avance del tiempo, hemos podido aprender a curarnos y sobrevivir. Estos avances han sido grandes influyentes en la superación de enfermedades como el cáncer o las infecciones de gravedad. Y con esto podemos advertir cómo nuestro cuerpo cambia cuando se enfrenta a ellas y cómo el estudio ayuda a vencer estas enfermedades. La importancia de la biología radica a su vez en otras materias y estudios del día a día de cada ser vivo. Esto puede referirse a la explotación sostenible de los recursos o incluso de la genética heredada, junto con las patologías. Gracias al avance en estos estudios, podemos observar que las plantas, así como la cadena alimenticia y los factores climatológicos, ayudan a la supervivencia de cada especie, y que la biología determina este conocimiento tan importante. La fascinación del ser humano por la biología tiene ya una larga historia. La invención de la agricultura fue el primer gran avance de la civilización humana. La medicina también ha sido sumamente importante para nosotros desde el principio de los tiempos. Podemos darnos cuenta de ello, ya que los primeros textos médicos conocidos son los de China, del año 2500 a.C., Mesopotamia, del año 2112 a.C., y los de Egipto, del año 1800 a.C. Desde los tiempos antiguos, Aristóteles es considerado como el primero en realizar prácticas de zoología científica, una ciencia conocida ahora como rama de la biología. Se tiene conocimiento de que él realizó extensos estudios sobre la vida marina y las plantas. Los siglos XX y XXI pudiesen ser conocidos por las futuras generaciones como el principio de la revolución biológica, comenzando con Watson y Crick, quienes explicaron la estructura y la función del DNA en 1953. Todos los campos de la biología se han expandido exponencialmente y se han involucrado en cada aspecto de nuestra vida. La medicina evolucionará gracias al desarrollo de tratamientos creados en base al código genético o con la combinación de biología y tecnología por medio de prótesis controladas cerebralmente. La economía dependerá de un propio manejo de los recursos ecológicos, creando un balance entre las necesidades humanas y la conservación de los ecosistemas. Incluso, podrían descubrirse maneras de salvar nuestros océanos mientras los utilizamos para producir suficiente alimento para todas las naciones. Se podrían construir baterías con bacterias o luces con hongos bioluminiscentes. Las posibilidades son infinitas y la biología apenas comienza a florecer. Gracias por tu atención. Si te gustó el video, no olvides darnos manita arriba, compártelo en tus redes sociales y con tus amigos, y suscríbete a nuestro canal. El fin y el uso de la información contenida en este video es responsabilidad del oyente o lector. La información proporcionada en este video tiene fines puramente informativos, educativos y de entretenimiento. Jamás pretende sustituir el aviso, recomendación o servicio de un profesional de la salud.